En este tutorial vamos a aprender qué son las oraciones subordinadas adjetivas, cómo identificarlas, qué tipos hay fundamentales y cómo analizarlas correctamente. Una oración, para saber si nos encontramos ante una oración subordinada adjetiva, lo primero es habernos preparado correctamente la oración. Recuerden que nos marcaremos los verbos, tanto los que están en forma personal como los que están en forma no personal. Marcaremos los nexos, tanto los coordinantes como los subordinantes. Emparejaremos los nexos subordinantes con los verbos en forma personal para delimitar así la oración o las oraciones subordinadas. Y una vez que ya nos hemos preparado la oración, la primera prueba que siempre efectuaremos será la de las sustantivas. Comprobar que esa oración subordinada no se puede sustituir por eso o esas cosas. Si no es el caso, si no se puede sustituir por eso o esas cosas, comprobaremos que es una oración subordinada adjetiva. ¿Y en qué consiste la prueba? En simplemente el nexo, solamente nos interesa el nexo para esta prueba, sustituirlo por el, que, la, que, los, que, en las variantes en masculino, singular, femenino, plural. Si es posible esa sustitución, nos encontraremos ante una oración subordinada adjetiva. Las oraciones subordinadas adjetivas se van a clasificar en dos grandes grupos: subordinadas adjetivas con antecedente y las oraciones subordinadas adjetivas sin antecedente. ¿Qué es eso del antecedente? Muy sencillo. Las oraciones adjetivas, como su propio nombre indica, van a actuar como un adjetivo. Recordad que los adjetivos son palabras que concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan. Pues aquí lo que sucede es que el nexo de la oración adjetiva es un pronombre o un adverbio relativo, ya lo veremos, pero que en el caso de las oraciones adjetivas que tienen antecedente, vamos a ver que concuerdan con un sustantivo al que complementan. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en esta primera oración nos haríamos las pruebas, nos marcaríamos los verbos, que sería hable, indicó, y el nexo, fijaos que en este caso es con la que. Bueno, haríamos la prueba del emparejamiento y determinaríamos que la subordinada va a ser la chica, será con la que hablé. Bien. Entonces, el nexo, que en este caso es con la que, ya prácticamente lo tenemos efectuada la prueba, pero bueno, la chica con la cual hablé se puede sustituir, vemos que entonces es una adjetiva. Vamos a comprobar que tenga o no tenga antecedente. En este caso, fíjense que el sustantivo chica es un sustantivo que está en femenino singular. Femenino singular. Igual que el nexo está en femenino singular. Si yo en lugar de poner la chica cambio ese sustantivo, cambio el antecedente y pongo el chico, tengo que poner con el que. De esta manera me doy cuenta que el chico es el antecedente del pronombre relativo que hace de nexo. Esa es la primera, la prueba, primero para saber si estamos ante una oración adjetiva y después para clasificarla. Si vemos que tiene un sustantivo con el que concuerda el nexo o, más concretamente, muchas veces la sustitución, porque muchas veces nos vamos a encontrar con un que y entonces la prueba de la concordancia no se puede hacer al que. Por eso la prueba de la adjetiva consiste en traducir, transformar ese nexo que, muy difícil y muy fácil de confundirnos con una conjunción, pues con un nexo que tenga una marca de género y de número, para de esa manera identificar el antecedente. En este caso nos encontramos con una oración adjetiva que además tiene antecedente. Mientras que en la oración que tenemos debajo, llamé a los que suspendieron, volvemos a hacer los mismos pasos, efectuamos los mismos pasos, tenemos el verbo llamé, tenemos suspendieron, el nexo va a ser a los que, por tanto la oración subordinada va a quedar así. Y entonces vamos a ver que en este caso este nexo no hace referencia a ningún sustantivo, no tiene ningún sustantivo, por tanto no tiene antecedente.
esta será una oración subordinada adjetiva sin antecedente. Vemos que es una oración adjetiva porque el nexo lo podemos, en este caso está sustituido ya por a los que, pero vemos que no hace referencia a ningún sustantivo anterior. Bien, una vez que tenemos claro que nos encontramos ante una oración adjetiva y que sabemos clasificarla si tiene o no tiene antecedente, pues ya procedemos a su análisis normal. En el caso primero, en el caso de la chica con la que hablé me indicó la dirección, fijaos que la oración adjetiva normalmente, la oración adjetiva con antecedente, normalmente va a estar siempre inserta dentro de un sintagma, y por tanto ese sintagma tendrá una función que no tendrá por qué coincidir con la función de la oración adjetiva. En este caso, el verbo principal es indicó. Así que vamos a proceder de la misma manera que procedíamos con la oración simple. Localizamos el verbo y buscamos su sujeto. La chica me indicó la dirección, las chicas me indicaron la dirección. Nos damos cuenta que todo, la chica con la que hablé, va a ser el sujeto y el resto será el sintagma verbal predicado verbal. Sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado verbal. Por eso es muy importante que hagamos los pasos de la oración que os indiqué al comienzo de estos tutoriales, porque realmente nuestro punto de entrada a la oración es el verbo principal. Primero buscamos el sujeto y el predicado de ese verbo, que es el verbo principal, y a partir de ese momento continuamos con el análisis. Si intentamos analizar la oración en el orden en el que nos aparecen los elementos, en el orden lineal en el que nos aparecen los elementos, el análisis será imposible. Una vez que ya tenemos hecho el sujeto y el predicado, pues vamos a analizar el sujeto. Vamos a ver que aquí tenemos un determinante, el núcleo. Esto sería un sintagma nominal. ¿Qué nos encontramos con la que hablé? Ya lo hemos determinado antes. Nos encontramos con una proposición subordinada adjetiva con antecedente. La función de este tipo de oraciones subordinadas, cuando tienen antecedente, es siempre la de complemento del núcleo, en este caso el complemento del nombre de chica. Y el predicado pues indicó, la dirección me, indicó será el núcleo verbo, ¿vale? Hemos hecho realmente la prueba número 1 de la oración simple. Ahora vamos a hacer la prueba número 2. La chica me la indicó, pues tendremos un sintagma nominal, complemento directo, prueba número 2, y el me será en este caso un sintagma nominal, complemento indirecto. Prueba número 3. Le indicó la dirección, se le indicó. Vale. Una vez que ya tenemos esto analizado, continuamos con el análisis de la oración adjetiva, pero fijaos que ya estamos ante una oración a todas luces simple, es decir, ya hemos acotado la oración, ahora ya no salimos de la oración con la que hablé, volvemos otra vez a partir de su verbo y volvemos otra vez a empezar con el mismo proceso. Sujeto omitido yo, prueba número 1, luego todo va a ser un sintagma verbal, predicado verbal, en este caso del verbo hablé, el núcleo verbo será hablé, y ahora con la que es el nexo. Esta es otra de las peculiaridades que tenemos que tener siempre en cuenta. Las oraciones adjetivas van a tener siempre función sus nexos. Entonces, por una parte serán nexos, pero por otra parte deberemos indicar la función. En este caso, como tiene antecedente, la preposición forma parte del nexo, entonces esta preposición con nos indica que no va a ser sujeto, no puede ser directo, no puede ser indirecto, no puede ser agente, podrá ser complemento circunstancial o complemento de régimen. Fijaos, yo hablé con, siempre que hablo con alguien o de algo, por tanto este nexo, que es el que nos introduce la oración adjetiva, en este caso va a hacer función de complemento de régimen. Por tanto, será un sintagma preposicional, complemento de régimen. Además de nexo, es complemento de régimen. En la siguiente oración, el procedimiento es el mismo. Tenemos que localizar el verbo principal. Llamé es el verbo principal, porque es el que queda fuera. Y el verbo que está, este nexo,
está subordinando, este nexo es el que me subordina a este verbo, este por tanto será el verbo subordinado. Así que yo entro siempre en el análisis por el verbo principal, llamé. Hacemos las pruebas de la oración simple. Sujeto omitido yo, haríamos la prueba número 1, la prueba de la concordancia, todo por tanto va a ser predicado, será un sintagma verbal, predicado verbal. Es una buena práctica los predicados indicar entre paréntesis el verbo. Normalmente vamos a analizar oraciones que van a tener más de 2 o 3 verbos y por tanto una manera de comprobar que hemos hecho el análisis correcto es ver, tenemos 3 verbos, tenemos que tener 3 predicados. Llamé será el núcleo verbo. Y ahora, claro, esta oración sin antecedente no va a tener como norma general la función de complemento del nombre. ¿Cómo sabremos qué función va a tener esta oración subordinada adjetiva sin antecedente? Pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es aplicar las pruebas de nuestra oración simple. Hemos hecho la primera, llamé, sujeto omitido yo, pues ahora vamos a ver si se puede sustituir por Lola los las. Yo los llamé. A los que suspendieron el examen de recuperación veo que toda la oración subordinada se puede sustituir por los las, en este caso por los. Pues por tanto nos encontramos ante una proposición subordinada adjetiva sustantivada en función de complemento directo. Y lo dicho, una vez que ya tenemos analizada el predicado de la oración principal y ya hemos acotado la subordinada, entramos en ella y volvemos otra vez a encontrarnos con una oración simple. Volvemos, en este caso, ahora sí, a su verbo, suspendieron. Volvemos al verbo, suspendieron, y aquí tenemos que tener otra cosa muy importante en consideración. Y es que el nexo es a los que. Pero si hemos dicho en la oración de adjetiva con antecedente que, como norma general, las oraciones adjetivas con antecedente, cuando el nexo presenta una preposición, esa preposición forma parte del nexo, en este caso vamos a ver que la preposición no forma parte del nexo. Vale, en este caso sería un índice funcional y por tanto deberíamos considerarlo como un elemento ajeno al nexo. Ahora vamos a ver por qué. Si separamos la preposición, que hemos considerado que es un índice funcional porque es lo que nos introduce este complemento directo, claro, nos damos cuenta que los que suspendieron el examen, el que suspendió el examen, los que, es decir, el nexo, está haciendo de sujeto. Realmente el sujeto es nexo, pero al mismo tiempo es el sintagma nominal sujeto del verbo suspendieron. Y por tanto, todo lo demás va a ser el sintagma verbal, predicado verbal, en este caso de suspendieron. Suspendieron es el núcleo verbo. Y el examen de recuperación, hemos hecho la prueba número 1, recordad, sujeto. Pues ahora vamos a hacer la prueba número 2, los que lo suspendieron. El examen de recuperación sería el sintagma nominal, complemento directo, prueba número 2. Y de esta manera hemos analizado una oración subordinada adjetiva con antecedente y sin antecedente.